Buenos días, bienvenidos a esta masterclass de control del fraude alimentario conforme a los requisitos de la norma BRC, versión 7. Soy Adrián Martínez, director de la actividad agroalimentaria de Bureau Veritas Iberia. Y como el propio título indica, nos vamos a centrar en cómo la nueva versión de BRC aborda, y la aborda por primera vez, esta norma, elementos de control, requisitos que tienen que implantar toda empresa que quiera estar certificada en BRC para poder garantizar la autenticidad de los productos y, por tanto, hacer frente a posibles riesgos de vulnerabilidad. Simplemente quería hacer una introducción con respecto a la actividad agroalimentaria de Bureau Veritas, que tenemos presentes en 140 países y particularmente en España. Trabajamos como se puede ver en pantalla, en los diferentes esquemas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esquemas de producción primaria, incluso el segmento proveedor de la producción primaria, como es el sector de piensos, fertilizantes, etcétera, la propia producción primaria, el manufacturing, la industria alimentaria, fundamentalmente. Ahí es donde se enlaza, como podemos ver en pantalla, los esquemas específicos de seguridad alimentaria, fundamentalmente enfocados a industria, como el BRC Food o incluso el BRC Packaging para el sector del envase alimentario. El siguiente, todo el sector de la logística, transportes, plataforma logística, etcétera. Igualmente aquí dentro de la familia BRC tenemos un esquema BRC Storage and Distribution que actúa directamente en este segmento del mercado. El sector retail, todo lo que puedan ser tanto las grandes superficies de distribución, cash and carry, y también la parte de brokers, agents and brokers. En este caso, BRC igualmente ha desarrollado hace 2 años un esquema específico para este subsegmento, el segmento del broker. Y por último, el catering, donde hay ya diferentes servicios específicos en restauración y catering enfocados al food high-end, a la parte de mystery shopper, de calidad del servicio, etcétera, etcétera. Bien, cubriendo entonces toda esta oferta que hay en el mercado y que Bureau Veritas la cubre en toda la cadena alimentaria, nos centramos ya en el concepto de fraude. Quiero hacer un pequeño repaso de la situación que tenemos a nivel de fraude alimentario, incluso un poco de historia y amenazas que tenemos actualmente, ¿no?, en este mercado globalizado. En ese sentido, ya se han visto en los últimos años cómo cada vez más en este mercado globalizado hay situaciones, ha habido situaciones de crisis en cuanto a fraudes. La más conocida, la famosa de la alerta de la carne de caballo, en el cual no es un problema específico de seguridad alimentaria, pero sí de calidad, sí de genuinidad y de autenticidad del producto. Ese ha sido el más sonado hace 3 años, pero hay otros muchos que de forma continuada están golpeando en el mercado. Los medios de comunicación se encargan también de hacer de altavoz y de, pues en este caso, generar más información, pero también a la vez más alarma, ¿no?, en el caso del consumidor, ¿no? Quizás en las características de un fraude alimentario podemos marcarlas en estos 4 elementos principales que aparecen en pantalla. Por una parte, se va a añadir o se va a sustituir algún producto, algún ingrediente o algún constituyente del producto alimentario que está listo para su venta o para su consumo. Se añade de forma deliberada y, evidentemente, se hace por un motivo, y en este caso es un motivo de lucro, un motivo económico. Y, por tanto, esto puede generar, en el caso de que la alerta salga a la luz, puede generar todo lo contrario, unos problemas económicos importantes, con pérdidas económicas del producto y de la propia marca o el grupo empresarial que esté detrás, y evidentemente una pérdida de confianza del consumidor que no solamente va a estar ligada a esa marca o a ese producto, sino
a la amplia variedad de esos productos. Si tenemos, por ejemplo, volvemos al caso de la carne de caballo, ya no solamente el consumidor pierde la confianza en aquellas marcas que estuvieron involucradas de forma accidental o de forma deliberada en esa alerta, sino que directamente y durante un primer periodo de tiempo importante, el consumidor pierde la confianza en el consumo de carne fresca procesada. Es un ejemplo aquí, como también aparece en pantalla, con respecto a la confianza que haya podido perder el consumidor frente a diferentes situaciones de fraude en el consumo de pescado fresco, fileteado, en el cual, bueno, pues precisamente al estar ya procesado y transformado, puede haber un riesgo de vulnerabilidad del producto mediante fraude alimentario. El histórico del fraude no es nada nuevo. Ya incluso en los tiempos de los romanos ya se hablaba. Aquí el senador Catón hablaba de el fraude que se utilizaba para adulterar el vino con agua, mezclando con agua y con agua salada. Después, ya con el transcurso de la historia, ya han salido el fraude en general y el fraude alimentario particular como un elemento de alerta, ¿no? En ese sentido, el libro, por ejemplo, que se saca de las profesiones en el siglo XIII, en Francia, en París, pues ya hablaban claramente de lo que supone un fraude, y en este caso se puede trasladar perfectamente al fraude alimentario, ¿no? Todo aquello que pueda ser dañino para el público y que puede causar una falsificación, una decepción para el propio, en este caso, consumidor, especialmente para aquellos consumidores que están siendo, que no tienen conciencia de ello, que son, como aparece ahí en el texto en inglés, ignorantes en ese ámbito, ¿no? en ese campo. Y en este sentido, en el fraude alimentario, al final el consumidor puede ser ignorante a la hora de que le puedan dar, como dice el dicho, gato por liebre, ¿no? Incluso también hay otros, he sacado aquí del siglo XIX, esa llamada, ¿no? de un tratado, se hizo un tratado en 1820 sobre la adulteración en producto alimentario. Ya se hablaba hace casi 2 siglos de ello de una forma amplia y diversa. Ese histórico que arrastramos desde hace como mínimo 2000 años hasta ahora. Ahora ya, como he comentado, con esa economía cada vez más globalizada, pues los riesgos aumentan y son globales. Aumentan y son cada vez más amplios, ¿no? En el alcance geográfico. Como vemos aquí en esta diapositiva, vemos cómo cómo afecta el fraude alimentario, por lo menos en cuanto al número de alertas, en diferentes alertas oficiales, en este caso, en diferentes productos. Vemos que ahí todo lo que es la parte de especias, hierbas, es junto con el aceite y el aceite de oliva particularmente, y dentro del aceite de oliva las diferentes categorías. Podemos irnos al aceite de oliva virgen extra como un producto que tiene, lógicamente, por el alto valor, puede estar muy ligado a problemas, a riesgos de fraude. La parte de pesca y productos de la pesca, lácteos, y ya bajando en intensidad, pero como vemos ahí, todavía superamos el número ampliamente, nos acercamos incluso al número de 100 reportes de fraude en el periodo 2008-2013. Pues tenemos la parte de productos vegetales, frutos secos, miel y otros productos de la pesca, en este caso marisco, ¿no? Con lo cual, cada vez más hay aquí esta línea de reporte cada vez está más robustecida. Aquí, de hecho, abajo aparecen las siglas RAS, que en ámbar, que realmente es todo el sistema, toda la plataforma de control y de detección y de comunicación que tiene la Unión Europea frente a, entre otros, fraude alimentario. Cualquier aspecto que incida en la calidad del producto y, por tanto, en la autenticidad del mismo, como son riesgos de fraude alimentario.
Los tipos de fraude alimentario podemos clasificarlos de nuevo en cuatro grupos. En este caso, por una parte, fraudes con respecto a la composición, ya hablábamos antes del ingrediente, ¿no? Que pudiera haber una sustitución del ingrediente, ya no solamente el propio ingrediente, sino variedades, especies, hablábamos del pescado, variedades, infinitas variedades que podemos tener en el sector hortofrutícola, por ejemplo, adición de algún material que no forma parte, digamos, de la composición natural de ese producto, adición de agua, en el caso ya veíamos esa declaración de los romanos, ¿no?, al respecto, etcétera, o cualquier otra adición de compuestos menores, ¿no? Elementos, ¿no?, microelementos, proteínas, grasas, etcétera, etcétera. Eso es quizás el elemento fundamental en el cual podemos pensar frente a una situación de fraude alimentario, que vea alterada su composición en cuanto a la propia distribución de la composición o por sustitución de alguno de sus ingredientes. Otro elemento en cuanto a fraude alimentario, el segundo, sería todo lo relacionado con un fraude en cuanto al procesado y el almacenado, es decir, congelado, la parte de tratamiento térmico, si es un procesado artesanal, que se está vendiendo como artesanal cuando realmente no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que, no sé, que nos estén vendiendo un producto, por ejemplo, que eso también se ve en productos que se llaman ultrafrescos, pues un producto que supuestamente refrigerado cuando realmente está congelado y se ha descongelado poco antes de ponerse a la venta, ¿no? Eso sería claramente una situación de fraude. El sistema de producción sería el tercer elemento principal de fraude alimentario, es decir, que nos estén vendiendo un producto con unas características, lo que se llama identidad preservada, asociadas a ese producto, un producto ecológico, por ejemplo, o un producto que tiene asociado una serie de requisitos en su sistema de producción, por ejemplo, de consideración de bienestar animal, todo lo que son productos que puedan venir de la carne, que vengan de la ganadería, huevos, por ejemplo, leche, en el cual esté asociado una producción que tenga una serie de estándares o que promueva una serie de estándares de bienestar animal y al final, pues, realmente no haya tales medidas añadidas, ¿no? Un producto sostenible, etcétera, etcétera, comercio justo, etcétera. Estos fraudes son particularmente sensibles porque precisamente se está vendiendo un producto en el cual se pone en relieve que es un producto sostenible, que tiene una serie de elementos añadidos desde el punto de vista de respeto a medio ambiente, a condiciones sociales, a condiciones del propio bienestar animal, etcétera, etcétera. Y si hay un fraude con respecto a esos requisitos que son respetuosos, yo creo que ahí casi el fraude podría ser doble, ¿no? A mi entender. Y por último, otro fraude que no se nos escapa, que son aquellos productos también de identidad preservada, pero enfocados a productos con una mención geográfica, sea una denominación de origen, sea una indicación geográfica protegida, de manera que, pues, realmente esos productos tienen una serie de controles añadidos, pero podría haber alguna situación de fraude alimentario en el cual se está vendiendo un producto con un etiquetado que no le corresponde, por un fraude que la empresa de turno, pues, está realizando de forma intencionada. A nivel un poco más conceptual, los ingredientes que puede tener todo tipo de fraude, y particularmente vamos a llevárnoslo al terreno del fraude alimentario, pues los estudiosos del tema hablan de tres grandes ejes. Por una parte, la oportunidad, es decir, que haya una situación atractiva a aquel que pueda estar o ser susceptible de generar una situación de fraude. Una oportunidad. Evidentemente, esa oportunidad ve que puede haber una situación de cambiazo, de sustitución relativamente asequible.
La motivación, como hemos comentado, motivación económica. O sea, el fraude está ligado a una motivación económica y, además, añadido a eso, el que pueda estar favorecida esa situación, ese entorno, con una ausencia de un control, ya sea un control interno o, fundamentalmente, un control externo. En este gráfico, teniendo en cuenta estos ingredientes, pues vemos cómo aspectos de calidad, de seguridad alimentaria, de seguridad desde el punto de vista de food defense, ¿no? de sabotaje, ¿no? que se pueda dar en una empresa, o de el propio fraude alimentario, vemos aquí en este gráfico cómo tenemos, por una parte, abajo a la izquierda, una situación que pueda ser accidental, ahí la calidad del producto, una situación de alarma en cuanto a calidad o seguridad alimentaria, podría estar más vinculada a una situación accidental. En principio, por lo que sea, fallan elementos de control, pero son aspectos que son inintencionados, no intencionados o accidentales. Sin embargo, en la parte superior derecha tenemos la parte intencional y, además, como vemos aquí, arriba, centrado, lo que marca todo lo que pueda estar tener un objeto económico, es decir, intencional y económico, y aquí está claramente alineado el fraude alimentario, o podría ser una situación de riesgo, desde el punto de vista, se genera un riesgo intencional por vinculado a algo ideológico. No hay detrás tanto un motivo económico como sí algo ideológico, y ahí sí que puede haber los casos de sabotaje alimentario puedan estar vinculados con algún aspecto ideológico, por lo menos no económico. Marco reglamentario que tenemos aquí en un país dentro de la Unión Europea, pues el propio reglamento, el famoso reglamento 178 del 2002, el que habla de la trazabilidad, pues no solamente habla de la trazabilidad, sino también de proteger los intereses del consumidor desde el punto de vista de la adulteración del producto. Como se ve ahí, se marca que la reglamentación agroalimentaria, se entiende en los países dentro de la Unión Europea, tiene que tener el objetivo de proteger los intereses del consumidor y facilitar las diferentes bases para los consumidores para estar informados, adecuadamente informados, en relación con los productos que consume. Evidentemente, detrás de eso lo que está es toda la norma de etiquetado. Y, por tanto, todo ello tiene que conducir, el objetivo tiene que conducir a prevenir, por una parte, la situación de prácticas fraudulentas del producto, la adulteración del producto agroalimentario y, además, cualquier otra práctica que pueda dañar al consumidor, dañar, entre otras cosas, su confianza en los productos alimentarios. Con todo este barrido de lo que es el fraude alimentario, histórico, reglamentación, conceptos, etcétera, ¿cómo aborda una norma de certificación de seguridad alimentaria como es la norma BRC esta parte? Hasta ahora la norma BRC y otras normas de seguridad alimentaria en esta parte no habían entrado de lleno, y es en la versión actual de la norma BRC, que está vigente desde julio de 2015, de este año, y es la única en la cual, si una empresa se quiere certificar en BRC Food, se tiene que certificar ya bajo esta misma versión. Ya se ponen las bases y requisitos específicos para el control frente al fraude alimentario. Entonces, aquí en el preámbulo que marca la propia norma, que está sacado, ¿no?, de la propia norma, que se puede descargar de forma gratuita, por cierto, en la página web, se habla de que esta edición se centra en una serie de mejoras, novedades: mejorar la estabilidad del proceso de auditoría, proporcionar una norma con una flexibilidad para incorporar otros módulos voluntarios, fomentar a que las instalaciones introduzcan sistemas para reducir su exposición al fraude, y animar a fomentar una mayor transparencia y trazabilidad en la cadena de suministros. Estos dos puntos son los que enlazan perfectamente con mayores elementos de control frente
a situaciones de riesgo de fraude alimentario. En ese sentido, vamos a abordar aquellos requisitos que específicamente tratan dentro de BRC el control frente a situaciones de riesgo de fraude alimentario. Nos vamos a centrar en dos grandes capítulos. Por una parte, el capítulo 1 del compromiso del equipo directivo, en el cual hay un punto que ya se venía establecido en las ediciones anteriores, que es la famosa revisión por la dirección, que tiene que estar muy ligada con el propio compromiso que tiene que tener la alta dirección con la sistemática de producción de productos de calidad, seguros y ahora íntegros, genuinos. De tal manera que esos elementos ahora de la revisión de la integridad tiene que ser un objetivo clave, al igual que lo es la seguridad alimentaria, para promover productos bajo certificación de BRC. De tal manera que ya no solamente es una declaración que puede ser, digamos, un brindis al sol, sino que el propio requisito establece que deben existir partidas específicas, presupuestarias, por parte de la dirección para conseguir los objetivos establecidos. Por tanto, tiene que haber partidas presupuestarias específicamente ligadas a mejorar el sistema de control, garantizar que ese sistema de control es eficaz frente a situaciones de riesgo de un fraude alimentario. Con lo cual, una primera actuación derivada es la capacidad de que ese emplazamiento que se certifica en BRC tenga información suficiente frente a situaciones de riesgo que pueda haber en el mercado, por ejemplo, de riesgo que pueda tener en sus propios suministros de materias primas, de una situación de fraude alimentario. Por ejemplo, el emplazamiento debe mantenerse actualizado en cuanto a la legislación e información científico-técnica y en relación a riesgos de fraude alimentario o autenticidad de las materias primas. De tal manera que una empresa que envasa, por ejemplo, aceite de oliva, pues tiene que tener muy en cuenta cuál es la situación actual, los riesgos que hay, las alertas que están siendo gestionadas por la propia Unión Europea, etcétera, o a nivel nacional, de suministro de aceite de oliva, por ejemplo, pero no quiero demonizar ningún producto, pero es uno de ellos, que está sujeto a una situación de fraude alimentario. Lo mismo podemos coger con los ejemplos de carne, evidentemente con el histórico que tenemos del escándalo de la carne de caballo, de transformados de pescado, por ejemplo, fileteado de pescado, de diferentes fraudes que se puedan dar de que estén vendiendo o estén produciendo un procesado de pescado de una especie concreta que realmente no corresponde con los suministros que tiene, etcétera. Es decir, al final la empresa tiene que tener información suficiente sobre la mesa de la situación actual, de los fraudes y de las alertas que se van generando, para tomar con esa información sus propias medidas, que veremos a continuación, para controlar esa situación dentro de sus propios procesos productivos y, sobre todo, procesos de suministro y recepción de materia prima. Ahí es donde vamos. En el capítulo 3, con respecto a homologación de proveedores. Es decir, dentro del 3, el 3.5, que es el epígrafe que específicamente trata, y ya trataba previamente en el BRC, en las versiones anteriores, todo lo que son los sistemas de aprobación y seguimiento de los proveedores y de sus materias primas, ahora se hace énfasis en que no solamente ese seguimiento se tiene que basar en riesgos de seguridad alimentaria, sino en la autenticidad del producto. Ahí está subrayado en azul, en esta y en las siguientes diapositivas, aquellos aspectos que claramente hacen mención al control del fraude. Entonces, el propio este punto 3.5 de aprobación y seguimiento de proveedores de materias primas, BRC, marca ahí un requisito fundamental que hasta ahora no existía, y el requisito fundamental supone que un incumplimiento frente a un requisito fundamental directamente la empresa no se puede certificar en BRC, y han querido darle el énfasis y la importancia correspondiente a este punto de evaluación y seguimiento de proveedores
con la inclusión de este requisito fundamental, haciendo mención, como vemos aquí, literalmente, la empresa debe disponer de un sistema efectivo de aprobación y seguimiento de proveedores que garantice que cualquier riesgo potencial procedente de materias primas, incluyendo el propio envase, que pueda afectar a la seguridad, la autenticidad, la legalidad y la calidad del producto, es comprendido y gestionado. Ahí ya se mete el aspecto de la autenticidad, de la genuinidad del producto, por tanto, de combatir al fraude, y se eleva a la categoría de requisito fundamental y, por tanto, crítico para obtener la certificación. Ahí ya como subapartados tenemos aspecto de que el riesgo debe incluir materiales de envases y embalajes y debe tener en cuenta el riesgo de fraude, incluyendo dentro del fraude lo que es la propia sustitución del producto. Y ese análisis de riesgos se tiene que revisar anualmente. Y además tiene que poner en marcha un procedimiento de monitorización de la evaluación de proveedores, de un sistema de evaluación de proveedores que incluya todo, proveedores de materias primas, de envase, que gestionan los riesgos de calidad. Ahí está la parte de genuinidad del producto y de seguridad de forma eficaz mediante, lógicamente, procesos eficaces de trazabilidad. Y este proceso de evaluación continuada de proveedores se puede realizar con dos elementos principales. Sobre todo estamos hablando de productos de riesgo. Mediante la certificación, la exigencia al proveedor de que se certifique en un esquema BRC o en otro esquema equivalente que esté contemplado por el foro GFSI, como lo es el BRC. Otros, como dentro de ese foro, estamos hablando de IFS, FSSC 22000, etc. Y el otro elemento de control es mediante la realización de auditorías de proveedores. Auditorías de proveedores que tienen que ser realizadas incluyendo en su alcance seguridad del producto, trazabilidad. Por tanto, ahí con la trazabilidad nos tenemos que asegurar del control del control que tienen esos proveedores frente a riesgos de vulnerabilidad del producto y otros aspectos evidentemente importantes de seguridad alimentaria, como es el APPCC, el HACCP y las buenas prácticas de fabricación. Pero ya esos dos elementos, certificación y o evaluación de proveedores in situ anualmente, por parte evidentemente de un técnico que esté cualificado para este tipo de evaluaciones, son elementos ahora de control, de mayor control, para asegurar que el proveedor está cumpliendo con la calidad y la genuinidad de sus productos y, por supuesto, de la seguridad de los mismos. Siguiendo con la parte de homologación de proveedores, pues por otra parte hay otro requisito, el 3512, en el cual la parte, bueno, esto es realmente es incidir en lo mismo, es el punto que acabo de comentar antes. De nuevo, es la evaluación en base al riesgo a los proveedores. Generalmente, y aquí incido con lo que acabo de hablar antes, son requisitos que afectan a proveedores de riesgo medio o riesgo alto. BRC, en el caso de que sean proveedores de riesgo bajo, admite otro tipo de controles que no necesariamente sean in situ, como son las auditorías de proveedores. Es, por tanto, remarcar el mismo punto que acabo de comentar previamente. Y, por último, el BRC marca en otro capítulo, en este caso en el capítulo, como no podía ser de otra manera, en el capítulo de control del producto, requisitos específicos frente al control de la autenticidad del producto, afirmaciones y cadena de custodia. Lo que se llama cadena de custodia es el seguimiento de la trazabilidad de un producto a lo largo de todo su proceso productivo, incluso no solamente en un emplazamiento, sino a lo largo, digamos, de toda la cadena de suministro, desde el origen, ese aceite de oliva, desde el origen, desde la almazara hasta el envasado del producto final. Todo eso, esa custodia de la cadena de suministro, una trazabilidad completa, integral, es lo que se marca dentro del concepto de cadena de custodia. Entonces, en este punto, en el 5.4, como vemos aquí, hay 4 requisitos que marca el propio BRC
como elementos de control frente al fraude alimentario. Uno de ellos, el 4.1, es un requisito fundamental, recuerdo, un requisito por tanto crítico para obtener la certificación. Y es este: el emplazamiento debe analizar amenazas pasadas y presentes sobre la cadena de suministro que pueden presentar un riesgo de adulteración o sustitución de la materia prima. Es decir, ese análisis tiene que ser un análisis completo, pasado y presente. Por tanto, esa información que ya hablábamos en el punto 1.1.6, que tiene que tener la empresa una información completa, es, entre otras cosas, para que este análisis, que es un requisito crítico, se pueda realizar en profundidad y sea un elemento de análisis continuado. De tal manera que ese emplazamiento tiene que llevar a cabo ese análisis, un análisis que tiene que quedar documentado, de la vulnerabilidad de sus productos, de sus materias primas, para analizar los riesgos de adulteración que pueden encontrarse en sus materias primas, las materias primas que le pueden suministrar. Y en el caso de que se identifiquen esas materias primas de riesgo, se tienen que implantar una serie de medidas de control para asegurar que solo se compran materias primas genuinas. Es decir, si al final una empresa que está elaborando un producto, por ejemplo, un producto que pueda tener una cierta complejidad, ¿no?, que es un producto combinado de diferentes materias primas, si hay 2 o 3 materias primas en las cuales llega a la conclusión, tras un análisis profundo con la información completa y adecuada, de que esas materias primas tienen un riesgo en el mercado de poder sufrir una adulteración, pues o una sustitución, tiene que poner los mecanismos para ello. Ahí, en ese caso, BRC comentaba que cuando ha ido explicando previo al lanzamiento de esta nueva versión de BRC Food, que no únicamente la empresa se tiene que fijar en aquellas materias primas que tengan un alto valor, ¿no? Hablábamos antes del aceite de oliva, yo qué sé, o productos de muy alto valor al consumidor, ¿no? Pues, yo qué sé, vinos, lógicamente también de alto standing, productos como el caviar, etcétera. No solamente nos tenemos que ir a ello. Ahí se habían detectado precisamente en Reino Unido alguna alerta oficial como productos de bajo valor, como pueden ser patatas, pues patatas que al final se pueden procesar para patatas fritas, por ejemplo, pues se habían dado casos de fraude alimentario, porque al final el volumen de producción es tan alto que si se está empleando una variedad como sustituta de otra, es decir, una variedad que tiene la calidad que tiene y es segura, pero se está dando gato por liebre, es decir, se está diciendo que son patatas fritas de la variedad X cuando es de la variedad Y, y esa variedad Y pues tiene unos céntimos el kilo más barato, con lo cual al final esa es la oportunidad que hablábamos antes del concepto del fraude, la oportunidad, la tentación en este caso que pueda tener el proveedor, la empresa de turno, para utilizar una variedad en lugar de otra. Repito, no son aspectos de seguridad, simplemente de autenticidad del producto. Pues al final, como la producción, en este caso, en este ejemplo, de esas patatas es enorme a nivel de kilos, toneladas que se pueden producir al año, esta diferencia de céntimos por kilo al final supone un lucro muy importante a costa de un fraude. Y de un fraude en un producto que, en principio, no tiene un alto valor económico para el consumidor y que, por tanto, podría pensar que no tiene, que es seguro, ¿no?, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la genuinidad del mismo. No tiene por qué. Y por último, el último requisito dentro de la autenticidad del producto es al respecto de información que se le puede suministrar al consumidor, y fundamentalmente en este caso estamos hablando de a través del etiquetado, sobre métodos de producción, etcétera. El emplazamiento, estamos hablando de producto ecológico, denominaciones de origen, incluso una marca de garantía que pueda ser privada y que no está, digamos, sujeta a esos controles oficiales por la propia administración o delegadas, como por ejemplo se puede delegar en Bureau Veritas. Nosotros estamos trabajando desde hace bastantes años ya con denominaciones de origen, particularmente de vinos, también con producto ecológico, etcétera. Es decir, al final es un control oficial, o bien realizado directamente por parte de la Administración o delegado en una entidad de certificación como Bureau Veritas. Ya no solamente es esas declaraciones de productos oficiales que tienen un control y un control redoblado, sino aquellas declaraciones que pueden estar amparadas en una marca de garantía, una marca privada,
que, bueno, lo lógico es que tenga un control, pero a lo mejor el control no tiene tanto refuerzo como el de un control oficial. En cualquiera de los casos, siempre que haya una declaración por parte de la empresa con respecto a elementos de valor añadido, de identidad preservada, métodos de producción, etcétera, el emplazamiento tiene que mantener el estatus de certificación necesario para hacer tales afirmaciones. Porque, evidentemente, si la empresa tiene una certificación en una indicación geográfica protegida y, por tanto, hace uso de ella, de un vino de la tierra, por ejemplo, y por las razones que sea pierde esa certificación, ipso facto tiene que finalizar su comunicación, ya sea en el propio etiquetado del producto, ya sea a través de marketing y comunicación de la propia empresa, que tiene producto que está amparado bajo la indicación geográfica protegida que acaba de perder, ¿no? Ese control tiene que, y esa inmediatez en la actuación tiene que realizarse de forma eficaz y bien controlada. Evidentemente, cada vez, como otro elemento de control que puede complementar pues todos estos requisitos que acabamos de ver con la versión 7 de BRC, pues está toda la parte analítica, es decir, cada vez más los diferentes métodos analíticos, cromatografía, espectrometría, las técnicas de detección basadas en DNA, inmunología, etcétera, 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 cada vez se desarrollan más con el objeto de detectar situaciones de fraude alimentario. Incluso se están, como vemos aquí en la siguiente diapositiva, se están creando sistemas de detección muy rápido para que se puedan utilizar en inspecciones in situ, por la propia industria, en controles, digamos, en controles dentro del propio proceso productivo, sin tener que llevarlo a la parte de laboratorio, o controles igualmente públicos de diferentes sondas que ahí están detectando, por ejemplo, en este caso, mediante la detección de proteínas específicas de una carne o de un pescado, pues la identificación de la genuinidad de esa carne, de que esa carne realmente sea de la especie que tiene que ser y no de otra. Entonces, cada vez se está desarrollando cada vez más sistemas analíticos de ese tipo. Incluso estoy convencido que llegará ya no solamente a nivel de especies, sino a nivel incluso de variedad, ¿no? Que detecten ahí aquellos compuestos específicos de proteínas u otros que puedan diferenciar una carne de una variedad concreta de otra, de tal manera que esos controles son controles rápidos y eficaces. Conclusiones, al final, de todo este barrido del fraude alimentario y de elementos de control que ahora mismo pone el mercado para asegurar un control y una barrera frente a riesgos de situación de fraude alimentario. Pues cada vez hay mayor atención frente al fraude alimentario a todos los niveles de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el producto final listo para consumir. Cada vez las empresas implantan más elementos de control frente a esta evaluación y prevención del fraude alimentario, incluyendo la parte analítica que acabamos de ver, y hay esquemas de certificación ya clásicos, como en el caso de BRC, que tiene 15 años, que incorporan elementos añadidos de control para asegurar el control frente al fraude alimentario. Por lo tanto, al final, el objetivo de todo ello es ofrecer, como ya decía el propio Reglamento 178 de la Unión Europea, ofrecer mayores garantías y seguridad al consumidor sobre la autenticidad de los productos que consume y, por tanto, darle confianza en los mismos. Para finalizar, dos apuntes. Por una parte, la certificación de Bureau Veritas y cómo estamos trabajando en la certificación BRC. Desde su inicio, desde que comenzó la primera versión de BRC en el año 98, Bureau Veritas ha estado trabajando para ofrecer una garantía a sus clientes, con aquellos clientes que quieren evaluarse y quieren certificarse en BRC,
con una evaluación y una certificación BRC rigurosa y con mucha proyección desde el punto de vista internacional, dado que el reconocimiento de la marca de Bureau Veritas a nivel internacional, con la presencia que tenemos en 140 países. A lo largo de todo este tiempo, pues hay ya más de 1.000 certificados BRC de Bureau Veritas en el mundo. Hay un total de 16.000 certificados de BRC en el mundo, pues 1.000 de ellos están certificados bajo Bureau Veritas. Hay muchos clientes al final que han confiado en Bureau Veritas para certificar sus emplazamientos bajo BRC. La mayor parte de sus certificados son BRC Food, pero también hay una parte significativa en otros, como puede ser el envase, BRC Packaging, la parte de logística, Storage and Distribution y Agents and Brokers, bajo o bien acreditación UCAS a nivel internacional o a nivel local, a nivel nacional. También en algunos países latinoamericanos estamos suministrando Bureau Veritas la certificación BRC bajo acreditación ENAC. De tal manera que tenemos ahora cerca de 160 auditores calificados en BRC Food a nivel internacional y con una parte importante, significativa, más del 10%, casi 20 auditores en Bureau Veritas Iberia.